365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...27 de marzo, promesa 86... escogidos por amor. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos del 6 al 9, dice: Pues tú eres un pueblo santo, que perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti, para que seas su tesoro especial. Así que resalta esa parte y pon: soy el tesoro especial de Dios. Luego dice: el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Estos mismos pasajes en la Biblia, el mensaje dice: haces esto porque eres un pueblo apartado para Dios, tu Dios, a fin de que seas santo. Dios te escogió de entre todos los pueblos de la tierra para que seas su propio tesoro personal y preciado. No es que Dios se sintiera atraído hacia ti o que te escogiera porque eras un pueblo grande e importante. De hecho, no tenías casi nada. Lo hizo simplemente porque te ama. Así cumplió la promesa que hizo a tus antepasados. Dios intervino y te rescató de ese mundo de esclavitud. Con poder te liberó de las garras del hierro de Faraón, rey de Egipto. Tienes que saber esto: Dios, tu Dios, es en verdad Dios, un Dios con el que puedes contar. Él cumple su pacto de amor leal con quienes lo aman y obedecen sus mandamientos por 1000 generaciones. Tú y yo fuimos escogidos por amor y no por perfección. ¿Por qué te digo esto? Porque Israel no era grande, Israel no era fuerte, Israel no era impresionante. La Biblia nos dice que Israel era pequeño. Y acá hay algo que va a romper con nuestros parámetros mentales. Esto confronta directamente el perfeccionismo que nosotros tratamos de cargar muchas veces, porque nosotros hemos aprendido a vivir así. Cuando sea mejor, Dios me usará. Cuando lo haga bien, seré digno. Cuando cambie esto, entonces tendré aquello. Te equivocas. Dios nos eligió cuando todavía no éramos suficientes. El problema no es que tú seas suficiente. Es que has creído que el amor de Dios se gana, que es por tus obras, por lo bueno que eres, por lo perfecto que eres, por lo pulido que eres. ¿Y sabes qué? Eso cansa. El perfeccionismo agota y sobre todo rompe tu alma. Ya te lo he dicho, Dios no elige por méritos, Él elige por amor. Hay algo que muchos cargamos y no siempre sabemos ponerle nombre. Es el perfeccionismo. Y quiero decirte que no es perfeccionismo. Perfeccionismo no es excelencia. Porque hay quienes lo disfrazan así. Muchas veces la baja autoestima disfraza el perfeccionismo de excelencia. Pero el perfeccionismo es esa voz interna que te dice: no estás listo, ¿ah? Te falta más. Hazlo mejor. Todavía no está. Y sin darte cuenta, te metes en una cárcel invisible, porque empiezas a vivir así, preso, presa del perfeccionismo. Quieres hablar perfecto y la lengua se te traba. Yo, por ejemplo, quiero grabar perfecto y a veces no me salen las palabras. Quiero hacerlo todo impecable, pero no siempre va a salir así, porque perfecto no va a ser. ¿Y sabes con qué yo me sentí súper libre? Cuando entendí de una vez por todas que Dios no me pidió perfección. Lo que Dios me pidió fue autenticidad, que sea yo. Y yo no soy perfecta. Dios no ungió nunca a los perfectos. Él ungió a los disponibles, a los que estaban rendidos, a los que estaban en el momento exacto, en el tiempo exacto.
Y hay muchas personas que no avanzan por esto. Esperan a tener el libro perfecto y nunca escriben nada. Esperan el momento perfecto y luego se les acabó el tiempo. Esperan el trabajo perfecto y nunca crecen. Y sin darse cuenta, se convierten en sus propios saboteadores. Porque son ellos mismos contra ellos mismos. ¿Te has dado cuenta que muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos? Somos nuestros propios jueces y eso es agotador. Haces algo y no te gusta. Y es como correr en una caminadora. Te esfuerzas, haces, corriges, mejoras, pero sientes que nunca es suficiente. Y yo te lo explico, por ejemplo, en mi trabajo. Muchas veces los errores que he cometido, ya sea en un video, en una palabra mal escrita, en alguna publicación, han generado más impacto que cuando todo salió bien, que cuando todo salió perfectito. ¿Sabes por qué? Porque lo real, lo genuino, conecta más que lo muy pulido. Y normalmente en redes sociales uno tiende a maquillar las cositas. Pero ¿sabes? Cuando me equivoqué, hubo gente que me dice, te equivocaste en esto, faltó esta palabra. Y eso generó mayor conversación. Yo he entendido que Dios no trabaja con la perfección humana. Él trabaja con corazones disponibles. No todo va a salir perfecto. No siempre va a salir como lo planeaste. Y eso está bien. Respira. Porque ni tú ni yo somos perfectos. El único perfecto es Dios. Nosotros somos seres imperfectos, profundamente amados por un Dios perfecto. Y cuando tú entiendes eso, dejas de exigirte por sentirte suficiente, capaz, digno, y empiezas a caminar desde que ya eres amado. No sé si te has dado cuenta, pero el perfeccionismo te hace vivir como un esclavo, aunque tú ya fuiste escogido. Mira qué interesante. Dios no solo eligió a Israel, lo sacó de la esclavitud. Egipto no era solo un lugar, era un sistema. Y muchos hoy no están en ese Egipto físico, pero sí en un Egipto emocional, porque se exigen constantemente, se culpan cuando fallan, tienen una sensación de no estar a la altura, tienen una necesidad de validación increíble. Así que mi consejo para ti es no vivas preso de la esclavitud moderna del perfeccionismo. Imagínate que tú estás tratando de llenar un vaso roto. Por más que tú le pongas agua, siempre se va a vaciar. Así vive alguien que no entiende que ya fue escogido por amor, que no tiene que hacer nada más. Cuando tu identidad va a depender de tu rendimiento, de tu capacidad, de tus resultados, tu paz siempre será inestable. ¿Y sabes qué? Grábate esto. Dios no nos ama por lo que hacemos. Él nos transforma porque nos ama. Lo que la Biblia dice es, lo hizo simplemente porque te ama. ¿Te has dado cuenta? Esa parte me encantó, porque no dice, porque obedeciste perfecto, porque lo lograste todo, porque nunca fallaste. No, dice simplemente porque Él decidió amarte. No por tu cara bonita, no por tus múltiples títulos. Eso cambia la forma de vivir la fe, porque entonces ya no obedecemos para ser amados, obedecemos porque somos amados por Dios. El amor de Dios no sube ni baja según tu comportamiento, permanece porque ya está anclado en Él. El amor de Dios es parte de Él. La Biblia dice que Dios es amor. Algo que sigo leyendo en la Biblia es que Dios sigue siendo fiel, mientras nosotros aún estamos en el proceso. El verso 9 dice, Él es Dios fiel por 1000 generaciones. Eso significa que Dios no cancela su elección. Dios no se arrepiente y dice, ay, cómo llamé a esta, tanto que se equivoca. No, Él no nos abandona en los procesos que nosotros tenemos a la mitad. Yo quiero hablarle a alguien que siente que falló mucho. Dios no está sorprendido por tu proceso, pero tampoco ha cancelado tu propósito. Dios nunca pierde la fe en lo que Él mismo comenzó. Y Filipenses 1:6 dice que Él ya comenzó una buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. Así que hoy es un día para romper con esa exigencia incorrecta, a dejar de intentar de ser suficientes para ser amados, porque ya fuimos escogidos por Dios. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Tenemos que identificar ese Egipto emocional. ¿Cuál es ese perfeccionismo, esa culpa, esa autoexigencia que tienes? Y vivir desde tu identidad de hijo, desde tu identidad de tesoro preciado de Dios, no desde la presión. No se trata de demostrar nada,
se trata de responder. Así que hoy te animo a escribir en un post-it, en una de esas notitas de colores que te gustan tanto, y que pongas: hoy dejo de exigirme para sentirme suficiente o capaz. Yo ya fui escogido o escogida por amor. Y ponlo bien grande: no tengo que ser perfecta, no tengo que ser perfecto. Soy amado por Dios. Acompáñame en una oración. Dios, hoy entendemos que no nos escogiste por lo que somos, sino porque tú decidiste amarnos. Rompemos hoy con toda mentalidad de perfeccionismo, de exigencia, de sentir que nunca es suficiente. Sana nuestra identidad. Enséñanos a vivir desde tu amor y no desde nuestra presión. Recuérdanos que somos tu tesoro especial, preciado, que somos hijos amados tuyos y que tu fidelidad no depende nunca de nuestro rendimiento. Hoy decidimos descansar en tu amor y caminar desde lo que ya somos en ti. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por ayudarnos a mejorar cada día. Gracias, Dios, porque tú eres amor con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos íntimos, y hoy me gustaría detenerme en algo que muchos me han estado preguntando sobre el episodio de ayer de honrar a los padres. Algunos me dicen: ¿cómo honrar a padres que te hirieron y te hieren actualmente? ¿Cómo honrar a una madre que te rechaza, o a un padre ausente, o incluso a alguien que abusó de ti? Y yo quiero empezar diciéndote esto: honrar no es justificar el daño. Dios nunca te pide que llames bueno a lo que fue injusto. Honrar tampoco es negar tu dolor. No es quedarte en ese lugar donde te siguen lastimando. Honrar en estos casos es una postura del corazón. Es decidir no vivir con odio, no devolver mal por mal. Soltemos ese deseo de venganza. Es aprender a poner límites sanos, porque hay relaciones donde amar significa tomar distancia. Jesús nunca nos enseñó a tolerar el abuso, pero sí nos enseñó a vivir libres del rencor. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 19, amados, nunca tomen venganza, dejen que sea Dios quien juzgue. Entonces, ¿cómo honras a tus padres? Orando por ellos, aunque sea difícil. No hables con amargura. No permitas que lo que te hicieron defina quién eres. Y tú decide construir una vida diferente, porque honrar no es lo que haces por ellos, es lo que decides no permitir en tu corazón. Y si hoy te cuesta, bueno, pídele a Dios ayuda, porque hay heridas que solo Él puede sanar, pero cuando Él sana, te hace libre de verdad. Y esto no es una sugerencia mía. Yo te estoy leyendo la Biblia y estamos aprendiendo juntos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y ahora algo más que necesito que entiendas: perdonar no es algo que siempre se siente, es algo que se decide. No es que ya perdoné y me olvidé. No, porque hay heridas que toman tiempo en sanar. Perdonar no depende de tus emociones, depende de una decisión. Porque si tú esperas sentirlo, de repente nunca llega ese sentimiento. Pero si tú decides perdonar porque entiendes que la amargura te está haciendo daño a ti y no a la otra persona, ahí la cosa cambia. Perdonar es soltar la deuda. Tampoco es justificar lo que pasó, es soltar. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice: despójense de toda amargura y perdónense unos a otros. Y este proceso es diario, porque diariamente las personas nos van a dañar, nos van a decir algo que nos duele, y a veces vas a tener que volver a decidir perdonar. ¿Y cuántas veces tengo que perdonar?, me dirás. Bueno, Jesús dijo 70 veces 7. Más de 490 veces. Siempre tenemos que aprender a perdonar. Y cada vez que perdonamos, aprendemos a vivir en libertad. Y algunos íntimos me perdonarán ahora a mí, porque el día de ayer me olvidé de mencionar sus países. Muchas gracias a los íntimos que me escuchan desde Puerto Rico, desde El Salvador, desde Cuba y también desde Ámsterdam. Cada vez somos más íntimos alrededor del mundo. Ahora, las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 20. Lucas capítulo 7, verso 36, hasta el capítulo 8, verso 3. El Salmo
69, versos del 1 al 18, y Proverbios capítulo 12, verso 1. Ahora sí, te animo a que tomes tu Biblia, le pidas al Espíritu Santo que te hable, que toque tu corazón, que quite todo velo, toda venda, te pongas tus lentes de la fe. Vamos a correr hoy 86K. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1, va. Deuteronomio capítulo 7, verso 1. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Cera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo que perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Marca la mitad de ese verso. El Señor tu Dios te eligió para que seas su tesoro especial. Verso 6. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios, fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió durante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá. Y marquen esto, por favor, mis queridas Elizabeth, verso 13. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Te hará fértil en tu tierra, a tus animales, y cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo y aceite de oliva, y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Señor te protegerá de cualquier enfermedad. Márquese verso 15. No dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. En cambio, se las enviará a todos tus enemigos. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios te entrega en tus manos. No les tengas compasión ni rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Pero no les tengas miedo. Quiero repetírtelo, pero no les tengas miedo. Solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste con tus propios ojos y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y la mano fuerte y el brazo poderoso con el que te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente a la que tú le temes.
Y luego, el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. No les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo. Él es Dios grande e imponente. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos. Las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos. Quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo o se convertirán en una trampa para ti, porque son detestables al Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Deuteronomio capítulo 8. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Marca este verso número 3. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina por tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con buenos arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abundan el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en estos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo eso lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir su pacto que les confirmó a tus antepasados mediante el juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto, y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. En estos capítulos 7 y 8 de Deuteronomio, Moisés continúa instruyendo a Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y en estos capítulos hace una combinación poderosa. Primero,
hace una advertencia espiritual ante el peligro de mezclarnos con culturas idólatras. Y luego hace un llamado a la obediencia en medio de la abundancia. Es decir, cuando Dios nos bendiga, cuando se cumpla esa promesa, cuando estemos en nuestra tierra prometida, cuando seamos llenos de sus bendiciones, a tener memoria. Porque el ser humano de por sí es ingrato. Acuérdate que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solamente uno vino a agradecerle. El pueblo de Israel había visto milagros, habían sido alimentados con maná del cielo, habían tenido la presencia de Dios de mañana a través de una nube, en la noche a través de una columna de fuego. Y aún con todo, cuando ellos recibían las bendiciones de Dios, cuando ellos eran prosperados, tenían tierra, tenían bendiciones, tenían fertilidad, aumentaba su ganado, aumentaban sus finanzas. Dios les dice, tengan mucho cuidado de no olvidarse de dónde Dios los sacó, dónde Dios los sembró. ¿Quién fue quien los sacó? No se olviden por quién ustedes entraron a esta tierra prometida. Y el verso 1 de Deuteronomio capítulo 7 dice que Dios es el que va abriendo las puertas para que nosotros, abriendo el camino y quitando de paso a las muchas naciones para entrar en esa tierra prometida. Dios no llama a Israel a integrarse o adaptarse a esta cultura, a hacerse amigo de los hititas, de los jebuseos, de los heveos, de los cananeos, ni de los amorreos. Él les dice, no traten de suavizar la fe o tratar de convivir con esta cultura pagana. Dios a nosotros nos llama a vivir puros, a vivir como un pueblo santo, a no estarnos mezclando con gente que no cree en Dios. Las naciones de los heteos, los amorreos, los cananeos representaban sistemas de adoración a ídolos, sacrificios humanos, violencia sexual, corrupción espiritual. Y Dios sabía, por eso les dice, si ustedes no eliminan esas asociaciones, ese integrarse con ellos, eventualmente eso te puede seducir. No negocies con lo que Dios ya te dijo que no conquistes. No trates de doblarle la mano a Dios cuando Dios ya te dijo que no es por ese camino, que no es por allí, pero tú insistes. Cuando Dios te está diciendo no convivas con la oscuridad, sino conquístala. En nuestro mundo actual, la idolatría ya no es de piedra, sino de pantalla, de ego, de control. No te alíes con todo lo que Dios te llamó a resistir. Y luego me tocan el corazón los versos 7 y 8, cuando nos dicen la razón por la que Dios nos escogió. Dios no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque te ama y está cumpliendo su juramento. Dios no te escogió no por ser el mejor, sino porque Él te amó primero. Este es uno de los pasajes más íntimos y más profundos del Antiguo Testamento. Dios no nos elige por mérito, nos elige por gracia, no nos elige por las obras que nosotros hagamos. Su amor no se basa en nuestra grandeza, sino en su fidelidad. Es más, nos da una cachetada al ego, ¿no? Y dice, tú eras de las naciones más pequeñas, pero aún así yo te elegí porque te amé. Entonces, la elección divina de Dios no tiene lógica humana, solamente tiene un propósito eterno. Dios no te eligió por lo que tienes, sino porque sabía que Él podía contar contigo. Quiero que recuerdes esto. Dios no te ama más cuando oras mucho, ni menos cuando estás débil. Él te amó antes de que tú hicieras algo por Él. Así que vive con esa seguridad. Dios no te ama por lo que haces. Dios te ama por lo que tú eres. Y el verso 9 dice, Él es un Dios que cumple su juramento de generación en generación. Israel estaba por pasar de la escasez a la abundancia. Es algo que también te va a suceder a ti, pero Moisés los exhorta. El Dios que proveyó el maná también es el Dios que bendecirá tu cosecha,
que te va a bendecir en la abundancia. La fidelidad de Dios no cambia según el clima, tampoco cambia según el gobierno ni tus emociones. Dios te va a bendecir de todas maneras porque es algo que Él juró. Él prometió bendecirte. Dios no es fiel porque te va bien. Él es fiel porque no sabe hacer otra cosa. Su fidelidad es para siempre con nosotros. No confundas la temporada que estás viviendo con tu carácter. Él es fiel aunque el terreno no lo parezca. En medio del desempleo, en medio de la incertidumbre, la fidelidad de Dios nunca está en crisis. A veces la provisión se verá como maná del cielo y uno dice, estoy teniendo con la justa, me está alcanzando para pagar mis tarjetas y estoy viviendo al límite. A veces Dios nos da ideas de un negocio, pero quiero que recuerdes siempre que la provisión viene de Él. Así como Él proveía el maná, el pan para cada día, Él va a proveer para tus necesidades. Me contaba mi amiga hace unos días que ella estaba preocupada porque no la habían puesto en unas cuantas horas más para dar cursos. Y ella decía, me va a faltar, no voy a tener. Ayúdame, Dios. En esa misma semana, ella recibe un mensaje de la universidad que le dicen, vamos a pagar utilidades. Y dime si no es una forma increíble de Dios sostener nuestras vidas. Pero yo sé que hay quienes piensan, pero eso ha sucedido con ella, no necesariamente va a suceder conmigo. Pero ¿sabes qué? Dios no hace excepción de personas. Puede suceder ese milagro contigo. Pueden venir a pagarte aquello que te debían. Puede venir alguien y traer una ofrenda. Pueden darte utilidades, aumentarte el sueldo. Puedes heredar algo que no imaginabas. Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios, de todas maneras, te va a bendecir porque Él siempre cumple con su juramento. Dios no es deudor de nadie. Y cuando eso suceda, recuerda el capítulo 8, el verso 11 que dice, sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. Ten cuidado de no olvidarte de Dios. Este es uno de los pasajes más honestos y que más toca mi corazón del Antiguo Testamento. Porque Dios advierte, la bendición puede volverse olvido si no hay una obediencia constante de tu parte. La comodidad puede ser peligrosa en el desierto. Lo que tú no recuerdas con gratitud, lo pierdes por descuido. Hazle una promesa a Dios hoy y dile, Señor, cuando me bendigas, prometo no olvidarme de que de ti proviene la bendición. Te animo a hacer un diario de gratitud donde escribas cómo Dios te ha sustentado cada día. Y cuando llegue la abundancia, vuélvelo a leer. No vivas de milagros pasados, no, pero tampoco los olvides. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides de dónde Dios te sacó. Esos capítulos son una serie de recordatorios. Me gusta mucho el capítulo 8, verso 2, que dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto durante 40 años. Te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El desierto fue una escuela donde Dios te enseñó. Y bueno, Dios le enseñó al pueblo de Israel dependencia, fe, obediencia, humildad. No era un castigo el desierto, era una preparación. ¿Qué te ha enseñado a ti tu desierto? Dios usa los desiertos no para matarnos, sino para moldearnos. Dios nos prueba para descubrir algo en nosotros. Nos prueba para mostrarnos lo que Él ya sabía que íbamos a superar. Y es en el desierto donde se revela si seguimos a Dios por su voz, por convicción, o solamente por su provisión, solamente por lo que Él nos da. Lucas, capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer.
Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él, a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en el que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas capítulo 8. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas, predicando, anunciando la buena noticia acerca del reino. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y de sus discípulos. Simón ofrece una cena, pero no hospitalidad. No lava los pies, no besa, no unge. La mujer, sin palabras, llora, limpia con su cabello los pies de Jesús, besa sus pies y los unge con un perfume exquisito, nos dice la Biblia en Lucas capítulo 7, versos del 36 al 38. Simón invitó a Jesús a su casa, sí, pero lo invitó con juicio. Ella, la mujer, se acercó con gratitud. ¿Y qué es lo que yo veo? Que a Jesús no le impactan nuestras mesas organizadas, nuestras grandes celebraciones, tanto como nuestro corazón quebrantado. Hay personas que pueden estar en la iglesia todos los domingos, pero nunca lavan los pies de Jesús con sus lágrimas. Hay otros que llegan quebrados, pero lo aman con la profundidad de su vida, porque saben que han sido perdonados de muchos pecados. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es lo que nos dice el verso 47 de Lucas. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús no dice que Simón no necesita perdón, dice que no se siente necesitado. La mujer sabía que su pecado era evidente. Simón, en cambio, tenía un corazón orgulloso, un corazón satisfecho, un corazón endurecido. La profundidad de tu adoración, entonces, refleja el grado en que reconoces tu perdón. Dios no puede llenar corazones llenos de sí mismos. Nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros.
y entregarle nuestro corazón a Dios. Así que haz memoria de dónde te sacó Dios. Anota 3 cosas por las que hoy agradeces por su perdón. La gratitud auténtica es esa gasolina para una vida de entrega. Y luego, el capítulo 8, en el verso 2, dice: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. El Evangelio no discrimina, sana, dignifica y restaura. Lucas resalta a María Magdalena, a Juana y a Susana. Mujeres que no solo fueron transformadas por Jesús, sino que sostenían el ministerio de Jesús con sus recursos. Ellas eran mujeres emprendedoras, eran mujeres aguerridas, eran mujeres que tenían recursos. Esto era revolucionario para el contexto del siglo I. Mujeres reconocidas como discípulas activas, como mujeres comprometidas con la obra de Jesús y que sostenían el ministerio con sus recursos. ¿Y sabes qué quiero decirte? Jesús no solo sana a las mujeres, les da un lugar visible en el reino. La fe no es algo pasivo. El verdadero encuentro con Jesús te lleva a invertir tu vida y tus recursos en su causa. Yo creo el día de hoy que aquí me escuchan mujeres que han sido sanadas de traumas, de abusos, de abandono. Y ahora esas mujeres son aquellas que sostienen ministerios, sostienen a su familia, sostienen iglesias y también sostienen generaciones enteras. Tu historia puede ser parte de una misión eterna. Pon tus recursos en las manos de Dios y cuando tengas abundancia, recuerda no olvidarte de sus bendiciones. El verso 45 de Lucas 7 nos dice que ella no cesaba de besar sus pies. Y aquí tu adoración tiene que hablar más que tus palabras. La mujer no pidió nada, no defendió su reputación, solo adoró con lo que tenía. ¿Y qué tenía? Lágrimas, tenía cabello, tenía perfume, tenía presencia. A veces la oración más profunda no tiene palabras, solo rendición. Solo le dices a Dios: úsame, aquí estoy, Dios, te entrego mi vida. Y no una parte de ella, toda mi vida. Cuando no puedes explicar lo que Dios ha hecho por ti, adóralo con lo que eres. La fragancia del perfume llenó la casa. Haz que tu adoración deje esa misma huella, que se sienta que tú estuviste en la presencia de Dios, aunque otros no entiendan lo que haces. El cielo siempre lo nota. Hasta el cielo sube un olor fragante de tu oración, de tu adoración, de tu tiempo con Dios. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa. Oh Señor, soberano de los ejércitos celestiales, no permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel, pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera en señal de dolor, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí. Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más.
Sálvame de aquellos que me odian y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni el foso de la muerte me devore. Contesta mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Este salmo fue escrito por David y es considerado uno de los salmos mesiánicos, porque muchas de sus expresiones apuntan proféticamente al sufrimiento de Jesucristo. Por ejemplo, Juan capítulo 2, verso 17 o Romanos capítulo 15, verso 3. Pero antes de ser profecía, fue una oración real de un hombre quebrantado. David expresa su angustia, expresa su vergüenza, le cuenta a Dios de su rechazo y levanta una oración a Dios. Aquí, David no lucha contra gigantes físicos, sino contra el peso emocional, contra la incomprensión y la traición. Es un salmo para quienes están agotados espiritualmente, para quienes ya se cansaron de luchar. El verso 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. Cuando tú sientas que te ahogas, no calles, clama. David usa la imagen cruda y honesta de que se está hundiendo, pero no era un problema menor, era la sensación de estar al límite. Pero lo primero que él hace es gritar a Dios. Él no se aísla, no se endurece, no se rinde en oración, no. Él grita a Dios. Dios no responde a oraciones perfectas, sino corazones sinceros que se abran para Él. Lo que tú no expresas hoy te oprime, mientras que lo que tú confiesas delante de Dios se convierte en sanidad. Tú sientes que ya no puedes más, sientes que el agua está hasta por el cuello. Entonces estás en el momento justo, en el momento perfecto para decir, sálvame, Dios, sálvame, ayúdame, Dios. ¿Y sabes qué? Él en el verso 3 dice, estoy exhausto de pedir ayuda, me arden la garganta, los ojos. Aquellos que me odian sin causa son numerosos, más que los cabellos de mi cabeza. Y David aquí habla del cansancio físico, del cansancio emocional, del cansancio espiritual, incluso de ser odiado injustamente. Jesús citó esta parte en Juan capítulo 15, verso 25, porque él también fue odiado sin causa. Y sabes, Dios no siempre explica el porqué del dolor, pero nunca lo desperdicia. El sufrimiento no siempre tiene sentido, pero en las manos de Dios siempre tiene fruto. Yo sé que hoy me escuchan personas que han sido difamadas, abandonadas, traicionadas, y pueden encontrar en este salmo el permiso para llorar y la fuerza para resistir. Me encanta la sinceridad de David en el verso 5, donde le dice a Dios, tú conoces mis pecados, yo no puedo ocultarte nada. Y Dios conoce hasta los errores que otros usan para hundirte. David no se presenta a Dios como alguien perfecto, él reconoce su pecado, pero también sabe que Dios lo conoce todo y aún así lo escucha. No se defiende con orgullo, se entrega con humildad. Dios no bendice una imagen de ti. Él bendice la persona real, la que se atreve a acercarse con todo y a decir, esta soy yo, esta soy yo. No dejes que la culpa te impida orar. Tu fragilidad no le asusta a Dios. Más bien, es el lugar donde Dios comienza a obrar. En tu fragilidad, en tu vulnerabilidad. Hay quienes dicen, pero ¿para qué voy a ir a molestar a Dios con mis problemas, con mis luchas? Él tiene cosas mayores que resolver. Pero ¿sabes qué? Para Dios tú eres importante. Versos 7 y 8 dice, tengo la humillación dibujada en todo mi rostro, soporto insultos por amor a ti, hasta mis propios hermanos fingen no conocerme. Este es uno de los versos más profundos emocionalmente. David no solo es perseguido, sino se siente abandonado por los suyos. Y Jesús también lo vivió. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo dice en Juan capítulo 7, verso 5. A veces los que deberían levantarte son los primeros en darte la espalda. Pero Dios nunca se oculta cuando tú clamas.
El rechazo de los hombres no cancela la aceptación de Dios. Cuando te rechacen por tu fe o por tus decisiones correctas, recuerda que no estás solo. Jesús también fue rechazado por los suyos. Tu identidad no está en la aprobación de ellos, sino en el amor eterno de Dios. Él nunca nos rechaza. Él nunca nos va a dejar solos. Y por último, los versos 16 y 18, David le dice: contéstame, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. David no usa una oración teológicamente perfecta, solo clama desde su quebranto. Y lo que lo sostiene no es su fuerza, sino el carácter de Dios. Dice: por tu amor inagotable. Tu amor inagotable es maravilloso. Tu amor inagotable es bueno. A veces la oración más poderosa que podemos hacer es simplemente: ayúdame. Ayúdame, Dios, porque ya no puedo más. Ya no sé qué más hacer. No necesitas entender todo. Solo necesitas saber que Dios no es indiferente a tus lágrimas. Dios no es indiferente a tu dolor. Él está contigo hoy. Porque el amor de Dios sigue siendo la respuesta, aun cuando lo único que tú puedas hacer es llorar. Él entiende tus lágrimas. Él entiende tu dolor. Él está contigo allí. Proverbios capítulo 12, verso 1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Solo crece quien acepta ser corregido. Este proverbio es tan directo que incomoda. Son como esas cachetadas que siento cuando leo el libro de Proverbios. Ahora, aceptar la corrección es difícil. Requiere humildad, requiere madurez y también un deseo genuino por mejorar. No todos quieren mejorar, pero los que abrazan la corrección, no solo aprenden, se transforman. Y la Biblia dice aquí que quien desprecia la corrección es un tonto, es un necio, ¿no? Yo te hago unas preguntas. ¿Quién puede corregirte sin que te ofendas? ¿Cómo reaccionas cuando te llaman la atención? Tu respuesta a esas dos preguntas va a definir tu nivel de crecimiento espiritual. ¿Y sabes qué? Dios no bendice nuestra terquedad. Él bendice nuestra obediencia, una obediencia que escucha. La corrección de Dios no es para herirte, es para prepararte. Entonces ama la disciplina, ama el proceso, porque te va a llevar a parecerte más a Jesús. Y en un mundo que se ofende con facilidad, los que aceptan ser corregidos serán los que avanzan con sabiduría. Llegamos a la meta de nuestros 86K y hoy quiero que escuches el testimonio de mi querida Sam Hurtado, una colombiana viviendo en España. Hola Wendy, bueno, te envío mi testimonio, que la verdad es que es de hace tiempo que estoy intentando enviártelo. Wendy, primero quiero darte gracias porque tú eres una mujer que ha sido usada por Dios de una manera grandísima. Tú no sabes la cantidad de vidas que estás bendiciendo. Y tu voz se ha convertido en ese momento de deleite para mí. En la mañana te busco escuchar la palabra de Dios, llego con ganas de profundizar un poco más en la lectura, pero tú estás generando esos corazones ardiendo por la palabra de Dios en muchos lugares del mundo. Y Wendy, mi testimonio es sobre un testimonio de sanación, un testimonio, te cuento que mi papá, desde el mes de diciembre, mi papá hace muchos años tiene una lesión en la médula que la tuvo desde que era muy jovencito, pero desde el mes de diciembre y desde el año pasado venía ya con mucho dolor y como con un poco de molestia en la pierna, en el brazo. Y en diciembre específicamente, que yo pude ir a mi país, yo vivo en España, pero soy colombiana, y en diciembre fui a visitar a mi familia y pude ver que mi papá estaba sufriendo mucho por ese dolor. Y yo decía, Dios mío, no, esto hay que ponerle un freno ya. Y al mismo tiempo, mi sobrinita, tengo una sobrinita de 13 años que la hospitalizaron por un dolor muy fuerte en su matriz. Y se dieron cuenta en la clínica de que ella tenía el útero en forma de corazón, que tenía un útero que pues como que al parecer acumulaba sangre dentro del útero, entonces eso le causaba mucho dolor.
Y los médicos, entonces mi papá estaba en un tratamiento porque lo que le habían dicho era que el dolor que él sentía en la pierna y en el brazo era a causa de la lesión que él tenía en la médula. Y en el caso de mi sobrina, el diagnóstico que ella le dieron es que ella pues iban a tener que retirarle el útero y que no iba a poder tener hijos. Y eso para mí fue un momento, la verdad, de choque, porque fue como al mismo tiempo y yo decía, pero ¿qué pasa? Yo no acepto esto porque sé que esto no es parte del plan de Dios, y me aferré a la palabra de Dios, Wendy. Me aferré a la palabra de Dios, me aferré a orar, a ayunar fervientemente, a ayunar por una sanidad completa para mi padre y para mi sobrina. Empecé a declarar el poder de la sangre de Jesús en sus vidas, en sus cuerpos. Empecé a declarar que Jesús ya había pagado el precio, ¿sí? Wendy, empecé a declarar con poder y con fe la sangre de Jesús sobre ellos. Y Wendy, el milagro llegó. El milagro llegó y estoy muy agradecida con Dios y sé, y Dios lo puso en mi corazón, que es para su gloria, para que muchos más entiendan que hay poder en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En este tiempo que estamos entrando a la Pascua, es un tiempo para recordar que Jesús es ese cordero inmolado que ya pagó el precio por todo, para que vivamos una libertad completa, Wendy. Y mi papá, obviamente, todavía falta más confirmación, pero el dolor menguó completamente. Ya el diagnóstico no es que se trata de causa de la médula, sino simplemente de un tema de inflamación. Entonces se está trabajando de otra manera, pero ya menguó muchísimo el dolor. A mi sobrina le dieron una solución y solo tuvieron que hacerle una pequeña intervención para permitir que el útero de ella pudiera como evacuar la sangre, pero le dijeron que sí puede tener hijos. Entonces, Wendy, yo ese cambio de diagnóstico se lo dejo solamente a Dios. Y quiero darte las gracias de nuevo. Te comparto ese testimonio. Me estoy pasando del tiempo, pero son muchos más milagros y quiero compartirlos con toda la comunidad. Hay poder en la sangre de Jesús y hoy tenemos que orar declarando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Gracias, Wendy. Un abrazo gigante. Sam, gracias por abrirnos tu corazón, por recordarnos algo que a veces nosotros olvidamos en medio del dolor, que Dios siempre tiene la última palabra en nuestras vidas. Y de repente hoy hay alguien en la comunidad que está escuchando este testimonio y que también está atravesando por momentos de diagnósticos difíciles, de noticias duras, de una situación que parece más grande que su fe. Pero este testimonio nos viene a decir, no te rindas antes de ver lo que Dios puede hacer. Sam, tú hiciste algo que marcó la diferencia. No aceptaste el miedo como una verdad, sino que te aferraste a la verdad de Dios, oraste, ayunaste, declaraste y viste la mano de Dios moverse en tu vida. Eso es una fe viva. Y quiero decirte a ti que me escuchas, no todo diagnóstico es el final de una historia. No todo lo que hoy duele va a ser permanente. Son temporadas. Dios todavía puede intervenir. Dios todavía puede cambiar el panorama. Dios todavía puede sorprenderte. Tú tienes que decidir en qué te vas a sostener. Sam, sigue cubriendo a tu familia, sigue declarando la sangre de Jesús sobre ellos. Hoy, como comunidad, nos levantamos con esa misma fe, creyendo que si Dios tocó a tu papá, a tu sobrina, también puede tocar nuestras casas, nuestras familias, nuestros cuerpos, nuestras mascotas incluso. Quiero regalarles Marcos capítulo 5, verso 36, que dice, no tengas miedo, solo ten fe. Y ahora quiero compartirte el testimonio de Angie. Hola Wendy, ¿cómo estás? Yo quería darte mi testimonio. Bueno, el 12 de noviembre yo te había escrito sobre que yo había emprendido mi negocio aquí en Nueva York, había invertido todos mis ahorros en ese negocio. La verdad no me estaba yendo bien, la situación estaba bastante difícil, me tomó muchísimo tiempo, tuve un tiempo como de mucha depresión porque las cosas no marchaban bien, no estaba teniendo muchos clientes, me había gastado todos mis ahorros,
O sea, fue bastante difícil, además de muchas cosas que estaban pasando como en mi familia de vida personal. El 16 de enero tú hiciste la promesa fue descargándome en Jesús. Recuerdo que en esa promesa nombrabas como uno tenía que derrumbarse ante Dios, rendirse ante Él. Y bueno, ese día realmente la promesa me cayó muchísimo porque yo tenía muchas cosas que tenía guardadas. Me sentía como ahogada, reprimida. Y uno a veces como que quiere pretender que todo está bien y demostrar que todo está bien cuando en realidad no es así. Estaba muy mal emocionalmente, entonces como que esa promesa me hizo como que sacar todo. Y de ese 16 de enero al 19 de enero fueron tiempos súper depresivos. O sea, yo estaba re mal, me la pasaba llorando, pero obviamente me desahogaba con Dios. El 19 de enero me arrodillé y me puse como, estaba sola en mi casa y, o sea, mostré toda mi vulnerabilidad ante Dios. Lloré y le dije como, Padre, de verdad, si este es el camino que tú has escogido para mí, para mi vida, muéstrame, Dios, mándame una señal porque de verdad no puedo. O sea, estaba ahogándome en llanto y le hablaba mucho a Dios porque yo hablo mucho con Dios. Más que oraciones, es como hablar con Él como una persona, como un amigo. Y bueno, ese día mientras estaba ahí de rodillas llorando, yo sentí que Él me respondió. Y ese día Él me dijo como que levántate, sécate las lágrimas y haz un video promocionando tu negocio. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo voy a hacer un video? Aquí acabo de llorar, estoy en mi casa. ¿Cómo hago un video? Y él me decía como que no, levántate. Ella escoge un uniforme y justamente tenía el uniforme en la laundry basket que estaba sucia. Y yo dije, bueno, pero es que está sucio. Y él como que no me decía, ponte el uniforme y haz el video y simplemente acuéstate a dormir. Y yo eso hice. Yo me levanté, me puse el uniforme sucio, hice el video. Y yo dije como que bueno, lo que dice el Salmo 4:8, que me acueste, viva confiado en Dios, le deje mis cargas a Él. Y eso hice, me acosté, hice el video así en mi casa, simplemente con el uniforme puesto, promocionando mis servicios. Lo subí y me acosté a dormir. Y tenía mucha paz, como que mucha tranquilidad, mucha calma. Y esa misma noche me acosté y al otro día cuando me levanté, mi video se había hecho viral. O sea, se había hecho viral, tenía decenas de personas que estaban agendando. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, gracias Dios porque me escuchaste. Eso fue el 19 de enero. Perdóname que me estoy pasando el tiempo. Pero bueno, ese día simplemente estaba totalmente agradecida. Desde entonces sentía que tenía que dar mi testimonio y pues aquí lo estoy dando. Agradecerte pues por tu palabra. De verdad que todo lo que haces es de gran ayuda. Y bueno, decirle a todos los íntimos que tenemos que derrumbarnos ante Dios, derrumbarnos ante Él, soltarle las cargas a Él. No simplemente con oraciones repetitivas porque no, eso es lo mismo siempre, no puede ser, hay que desahogarse, hablar y bueno, dejarle todo a Él, que todo lo hace perfecto. Mi querida Angie, gracias por tu obediencia, gracias por no rendirte. ¿Sabes qué? Dios nunca se impresiona con una imagen fuerte. Lo que a Dios le toca es el corazón quebrantado, el corazón rendido. Eso es lo que a Él más le impacta. Nosotros podemos ir súper preparados, con grandes palabras, con grandes discursos, pero lo que a Él le mueve es que nosotros le hablemos de lo profundo de nuestro corazón, nos abramos delante de Él, nos mostremos vulnerables, como tú le dices, y vayamos tal y cual somos, llorando, sin fuerza, sin respuestas. Ahí es donde Él nos levanta, donde Él nos habla, donde Él se manifiesta en nuestras vidas. Lo que tú hiciste no fue fácil. Derrumbarte delante de Dios requiere humildad, requiere sinceridad, requiere quitarse la máscara y tú decidiste no fingir más. Decidiste ser real delante de Dios. Hace un poco tiempo alguien me dijo, pero todas las oraciones que querramos hacerle a Dios tienen que ser de rodillas. No necesariamente. Nosotros no tenemos un patrón, una regla. Hazlo así, hazlo asá, hazlo tantas veces. No, porque la oración nunca es una penitencia. Nosotros tenemos que hacer lo que salga de nuestro corazón. Acercarnos a Dios con honestidad, acercarnos a Dios con un corazón rendido. Él no rechaza la oración de sus hijos. Él dice, cada vez que nosotros clamemos a Él, Él nos responderá. Y qué increíble, ¿verdad? Angie obedeció sin entender y llorando, aún sintiéndose mal, hizo el resto. Y Dios se encargó de la otra mitad. Porque así es nuestro Dios. Cuando Él nos manda a hacer algo,
siempre Él tiene un propósito. Quiero regalarte el Salmo 34:18 que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Y por último, te comparto el testimonio de Arlene desde Costa Rica. Arlene tiene casi 11 años junto a su esposo, 3 años y medio casados, y en el 2022 decidieron dar un paso de fe, dejar de alquilar y comprar su casa propia. Encontraron una oportunidad hermosa, iniciaron trámites, ajustaron fechas, incluso decidieron casarse por la iglesia antes de cerrar la compra. Se casaron el 30 de julio, pero la casa no estuvo lista a tiempo. El plazo venció, el precio subió, el sueño se rompió en 1000 pedazos. Ellos tenían el corazón destrozado, se sentían decepcionados. Meses después, en octubre, una noticia inesperada: ella estaba embarazada. Después de 7 años sin cuidarse, sin quedar embarazada, llegó el milagro. La alegría fue inmensa, pero también el temor. En marzo del año 2023, a las 27 semanas, perdió el bebé. Larisa Jimena, una cesárea de emergencia, una hernia que impidió que sus pulmones se desarrollaran y otra vez el pozo. Pero hay algo que me conmueve profundamente en la historia de Arlene, que ella dice que nunca le reprochó nada a Dios, nunca, porque ella siempre había confiado en los tiempos de Dios, en sus planes, y después de la pérdida, sus papás les dieron alojamiento en su pequeño apartamento en su propiedad. Y ahí, en medio del dolor, Dios les enseñó humildad, les enseñó a aceptar ayuda, les permitió ahorrar, les permitió empezar de nuevo. En junio del año 2025, Arlene empezó a escuchar el podcast. En julio decidió volver a su casa, pero esta vez no desde la ansiedad, sino con fe y rendida totalmente delante de Dios. Se volvieron a encontrar con una oportunidad en el mismo lugar donde 3 años antes habían querido comprar el apartamento. Esta vez la casa ni siquiera estaba construida, solamente en planos. Era una promesa. En septiembre iniciaron el proceso, pero con una decisión diferente: dejar que Dios guiara sus pasos cada día. El 23, lunes, el día de la promesa, sacados del pozo, cuando Dios cambia tu canción, ese mismo día ellos firmaron la escritura de su nueva casa. Hoy tienen un hogar que no se compara en nada con el anterior, porque cuando Dios restaura, no devuelve lo mismo. Él siempre devuelve algo mayor, algo más sólido, más hermoso, más alineado con su gloria. Arlene dice: Dios restaura para manifestar su gloria de una forma mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Mi querida Arlene, qué linda historia. Gracias por enseñarnos a tener fe, a confiar que Dios tiene lo mejor para nosotros. Tu pequeña Larisa Jimena no fue una historia inconclusa. Yo creo que fue una semilla que marcó tu matrimonio y formó tu carácter. Hoy tu casa no solo es una estructura, sino es un altar de la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que el pozo nunca es el final, sino, preguntémosle a José, siempre el pozo es un lugar donde Dios nos prepara para un nuevo canto, para salir a triunfar. Y de repente hay alguien que hoy escucha esto y ha perdido el sueño, ha perdido una casa, ha perdido un bebé, ha perdido un trabajo, ha perdido la esperanza. Quiero leerles el Salmo 40, versos 1 al 3, que dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para cantar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Dios no desperdicia lágrimas. Dios no ignora tiempo de espera. Yo creo que el mismo Dios que nos acompañó en el pozo es el mismo Dios que firma la escritura de nuestro nuevo comienzo. Dios tiene mucho más para nosotros, queridos íntimos. Y hoy quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Eric, Daniel, Zúñiga, Casados, a Ángela Medina. Muchas gracias a Verónica González, a Jorge Salazar. A ustedes quiero regalarles Jeremías capítulo 29, verso 13, que dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Cada vez que nosotros buscamos al Señor, Él está allí presto a ayudarnos, a acompañarnos, a fortalecernos. Ustedes, queridos, estarán en mis oraciones. Y muchas gracias a todos, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de su palabra y más de su presencia. Que tengan un día fabuloso y lleno de Dios, con ángeles a su alrededor. Shalom, shalom.
Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.